Tras varias intentonas fallidas por parte del ejército israelí, los soldados se vieron obligados a retirarse hacia la Palestina ocupada, replegándose, tras la contundente respuesta de la resistencia islámica que no permitió que se infiltraran en Yarum, territorio que se convirtió en un auténtico infierno en la tierra, donde el valor y la determinación de los combatientes libaneses desafiaron la lógica de un ejército que ha creído en su propia invulnerabilidad. La retirada de las fuerzas israelíes, tras su intento de infiltrarse también en Khalet Shuaif, trajo consigo pruebas irrefutables de que, a pesar de la propuesta militar avanzada de Israel, la resistencia islámica está lejos de ser un movimiento despreciable y debilitado. ¿Cómo arden las calderas en Yarum? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Infierno en Yarum. Israel es derrotado. En las áridas tierras del Líbano, Yarum se erige como una fortaleza, un bastión que desafía a la ocupación israelí. El puerto, que ha sido un blanco constante de los bombardeos israelíes durante aproximadamente un año, es cada vez más difícil de penetrar. Esta fortificada zona se ha transformado en un símbolo de resistencia. Los informes de la prensa local detallaron recientemente una escena dantesca, donde los sonidos de los enfrentamientos y explosiones se entremezclaron con gritos de un pueblo que ha decidido plantar cara a una de las fuerzas militares que históricamente se ha creído invulnerable. Tras varias intentonas fallidas por parte del ejército israelí, los soldados se vieron obligados a retirarse desesperadamente hacia la Palestina ocupada, replegándose tras la contundente respuesta de la resistencia islámica. En medio de este panorama, los terrenos de Yarum se convirtieron en un auténtico infierno en la tierra, donde el valor y la determinación de los combatientes libaneses desafiaron la lógica de un occidente colectivo que ansía dominar la región. Los ecos de las batallas resonaron de tal manera que, paralelamente, se conoció que, junto al intento de infiltración en Yarum, los soldados israelíes también habían lanzado una ofensiva en Khalet Shuaif. En este enfrentamiento, las fuerzas de la resistencia causaron bajas confirmadas, revelando así una sinergia de incapacidades que desbordó la arrogancia inicial del ejército israelí. Los reportes se tejieron entre sí, hilando una narrativa de derrotas que el régimen israelí se esforzaba por silenciar en la prensa. La unidad de medios de la resistencia, que transmitía detalles de los acontecimientos, compartió la narrativa de una emboscada que se había desarrollado cerca de la frontera entre Líbano y Palestina. En esta contienda, donde elementos como el fuego de artillería, misiles y ametralladoras pesadas impactaron con precisión sobre las posiciones israelíes. La resistencia libanesa no solo se defendió, sino que atacó, presionando a las fuerzas israelíes en sus cuarteles y asentamientos, sembrando el caos. La fuerza de misiles de la resistencia extendió su poder destructivo, alcanzando objetivos en el norte ocupado de Palestina. Según expertos, la presión ejercida evidenció las falencias del ejército israelí, que ya no puede esconder las significativas pérdidas y la incapacidad para controlar la frontera en medio de un contexto geopolítico, donde las decisiones sobre la guerra y la paz se entrelazan con intereses económicos y políticos. En esta línea, vale la pena puntualizar que el papel de Estados Unidos se torna cada vez más crítico, haciendo que la mirada del mundo se centre en cómo este respaldo ha sido insuficiente para contener el creciente desafío que representan las fuerzas que han hecho de la resistencia su bandera. En este escenario de agitación, las palabras de expertos resuenan en el aire. A pesar de los reiterados intentos de Israel y Estados Unidos por desmantelar los movimientos de resistencia en Líbano y Palestina, la realidad muestra que estos esfuerzos son abrumadoramente insuficientes. La correcta comprensión de esta resistencia radica en su profunda raíz social,
en injusticias históricas que la alimentan. Es decir, no se trata de simples grupos armados. Su fuerza es ideológica, sostenida por un compromiso inquebrantable con la justicia y la libertad. La historia ha demostrado que las acciones más violentas, como los asesinatos de figuras clave dentro de este movimiento, solo sirvieron para reforzar su determinación. Cada golpe, lejos de provocar desánimo, se convirtió en un poderoso motor que impulsa la lucha. Así, entre los ecos de las batallas, se alzan voces que advierten: la resistencia ha crecido en resiliencia, logrando adaptarse a los desafíos sin que sus estructuras se desmoronen. Mirando más allá, los hechos de Gaza ilustran de manera palpable esta estrategia fallida de Occidente. Desde 2007, el asedio que había buscado estrangular la vida de esta población, lejos de debilitar la resistencia, actuó en contra de las expectativas de sus gendarmes. La brutalidad del día a día reafirmó en cada rincón de la franja la necesidad de una lucha que les devolviera la dignidad arrebatada. Así, cada bombardeo, cada acto de ocupación, se convirtió hoy en día en un recordatorio de que la resistencia es vital, no solo para su supervivencia, sino como símbolo de una identidad común. Ali Hijazi, secretario general del partido Baas Socialista Árabe en Líbano, enfatizó que la resistencia está en excelentes condiciones y no se había visto debilitada. Este resumen de la realidad enfrentada deja entrever que aún existe un vasto arsenal de recursos y determinación por parte de quienes se oponen a la ocupación israelí. Es el campo de batalla el que determinará el veredicto, declaró Hijazi. Frente a la ambición expansionista de Israel, que abiertamente busca nuevamente colonizar el sur del Líbano, las palabras de Hijazi resonaron como un aviso. Las arengas sobre la construcción de asentamientos están a la orden del día, tal como acontece en el enrevesado escenario de la Palestina ocupada. Sin embargo, la opresora lógica de la ocupación israelí se enfrenta a un adversario que no solo sabe luchar, sino que está dispuesto a hacerlo hasta el último aliento, reafirmando que la historia no se reescribe desde la opresión. El derrumbe de las pretensiones israelíes en Yarún se erige, según analistas, como un acontecimiento que superó un simple enfrentamiento militar, sirviendo como recordatorio del fracaso de una estrategia fallida e impulsada, en gran parte, por un desbordante apoyo estadounidense. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se aproximan a pasos agigantados, comenzarán a determinar el futuro de este conflicto, vinculando los destinos de estos dos actores en una compleja red de intereses históricos y geoestratégicos. La militarización constante de la región, sumada a políticas que enfatizan la expansión territorial y la negación de derechos, condena tanto a las fuerzas israelíes como a los intereses estadounidenses a un mismo eje de vulnerabilidad ante la determinación de los pueblos en resistencia. Yarún se alza como un faro en medio de la oscuridad, recordando que la lucha por la dignidad y los derechos sigue viva. Este relativamente pequeño pueblo ha demostrado que cuando se unen fuerzas por una causa justa, se desafían incluso a las fuerzas más poderosas, revelando así el verdadero rostro de la resistencia. Es aquí, en este infierno de guerra y desesperación, donde se gesta la semilla de la esperanza y la determinación de un futuro. El destino de Israel, así como el de sus aliados, parece estar inscrito en el tejido de estas realidades, donde la historia se repite y las lecciones se agravan. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia.
Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.